¿Quién es y qué hace el defensor del pueblo? Este órgano extrapoder que mucha gente desconoce, que le puede ayudar en muchas situaciones, muchas dificultades que se enfrentan los ciudadanos. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, con nosotros en este cafecito de Diario Libre. Bienvenido, Pablo. Gracias a ustedes, gracias al medio, que indiscutiblemente siempre ha sido un apoyo, y a ustedes como jóvenes periodistas y comunicadores sociales, qué bueno que asumen este tipo de estrategias a través de las redes sociales y buscando ese tipo de información que tanto requiere la ciudadanía. Y para mí, honestamente, es un placer, no solamente como defensor del pueblo, sino como Pablo, volver a Diario Libre para poder hablar ya de la gestión como tal. Qué bueno, definitivamente que para nosotros también es un placer. Y me gustaría que iniciáramos precisamente con eso que toca Valvieri. ¿Qué defiende el defensor del pueblo? La buena administración pública, para con ello poder lograr los derechos fundamentales que dice la Constitución de la República. Nosotros el artículo 7 dice que somos un Estado social y democrático de derecho. Si tú lo ves desde el punto de vista del análisis político, eso es Estado de bienestar, que es el modelo europeo. Eso implica que nosotros tenemos consagrado del artículo 37 al artículo 72 una serie de derechos fundamentales: derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, al transporte, a la propiedad, N. Y también tenemos deberes fundamentales. Entonces el defensor del pueblo lo que hace es luchar o defender esos derechos individuales o colectivos desde el punto de vista de la administración pública, o cómo es prestada ese servicio o ese bien al ciudadano. Entonces la idea justamente que el defensor del pueblo sea un experto en la buena administración y en la gestión gubernamental, que es el único elemento concreto que tiene la ley 1901 cuando define el defensor del pueblo. ¿Y qué diría que es lo más difícil de ser defensor del pueblo en un país con tantas limitaciones en materia de derechos humanos precisamente? Yo creo que ahí entra el tema de la institucionalidad, y ha sido una lucha en este primer tramo de la gestión, tratar de llevar a la institución que sea un referente de la buena administración, para que entonces los funcionarios, los servidores públicos puedan entender que hay una magistratura moral. Y esa magistratura moral implica que nosotros tenemos que hacer las cosas de manera correcta, apegado a la ley, en respeto a la Constitución, y eso ha tratado el defensor del pueblo de hacerlo en cada acto defensorial o en cada acto administrativo que ha hecho. Pablo, pero me gustaría que aplatanemos un poco con ejemplos prácticos para que la gente sepa, yo como ciudadano, en qué casos, en qué situaciones yo podría ir al defensor del pueblo y cómo accedo a ustedes, cómo es el contacto. Nosotros hemos hecho toda una estrategia digital, utilizando la tecnología para que no sea un gasto de bolsillo lo que impida que una persona quiera que su derecho sea defendido. Nosotros creamos un CRM. Con ese CRM nos conectamos a un data warehouse, y eso hace que todo lo que son situaciones de conflictividad en redes sociales, nosotros lo analizamos en un día, 500,000 comentarios. Ahora, las redes sociales y la central telefónica la interconectamos al CRM a través de WhatsApp Business y las mismas redes que nos dan la capacidad de que por un DM o por un chat que escriban al teléfono de la institución, eso se conecta a esa plataforma, y ella con inteligencia artificial discrimina lo que es reclamo, lo que es queja, lo que es orientación. Y si hay un reclamo, pasa a la Secretaría General, a lo que es atención al ciudadano, que tiene un equipo de abogados. Luego va a investigación, luego va a notificación a la administración, y luego va a litigio estratégico si la administración no entiende o no comprende lo que les está diciendo el defensor. Ahora, desde el punto de vista de casos prácticos, tenemos el tema de la integridad, por ejemplo, con la Policía Nacional, que nosotros hemos sido muy vehementes en esa parte del respeto. Cuando cogen a la gente presa, de manera forzada en algunos casos, o lo dejan más tiempo del que le corresponde en la prisión, en este caso en los destacamentos. La parte de salud ha sido una de las luchas continuas, porque no solamente es el catálogo de medicamentos que te corresponden, sino los servicios que están contemplados en tu plan. Si tienes un plan contributivo subsidiado o contributivo propiamente, el defensor ahí ejerce. Las camas de los hospitales, incluso hasta los cadáveres que a veces no se le quiere ser entregado a las personas, el defensor activa. La parte educativa tiene su ciclo, normalmente es tipo agosto, septiembre o enero, febrero, que tiene que ver mucho con el ciclo educativo.
tenemos temas relacionados con la parte incluso hasta eléctrica, la parte relacionada con propiedades. Ahí se da mucho el tema de mediaciones para los campesinos, con el tema del CEA, el IAD y en otros aspectos. Eso son, vamos caracterizando, incluso hay obras físicas que no le corresponde al defensor desde el punto de vista de la provisión, pero sí la gestión. Ahí uno hace que se unifiquen, sea en una junta de vecinos, sea en una cooperativa, y con esa documentación entonces uno va accediendo a las instancias del Estado que sí le corresponde hacer, como tú veías antes de empezar, la carretera que hace falta o cualquier tipo de servicio que no llegue a una comunidad que es parte de su derecho. Ok, pero también tengo entendido que ustedes trabajan con cuando la persona tiene un reclamo en una empresa privada también. Las empresas privadas que dan servicios a la ciudadanía. Todo prestador de servicios públicos, y explico. Por ejemplo, la educación es un derecho fundamental y la salud, pero como somos un Estado en el sentido de que somos de libre empresa, hay servicios que son prestados por empresas privadas. Por ejemplo, las clínicas son empresas privadas que te brindan el servicio de la salud o el derecho a la salud. Los colegios privados te brindan el derecho a la educación. En ese caso, el defensor sí fiscaliza y sí ha intervenido en situaciones que tienen que ver, como te decía, un cadáver, un espacio para una persona que necesita ser atendido, una emergencia, o la parte relacionada con un cupo en la escuela, o que quieren sacar un niño antes de que concluya el año escolar, y ahí nos agarramos, por ejemplo, de la sentencia del Tribunal Constitucional que evita eso por el interés superior del niño y la niña. Ahí entra mucho el tipo de servicio que se presta. Por ejemplo, el agua tiene esa característica, tiene esta característica también las telecomunicaciones. Hay prestadores privados que te brindan servicios públicos, claro, por decisión del Estado Dominicano, y en ese sentido el defensor lo que hace es que fiscaliza o modula para que sea con calidad o que sea de las características que dice la ley que corresponde en ese sentido. ¿Y a qué instituciones les está dando seguimiento la Defensoría del Pueblo en instituciones públicas? Todas. Todas. ¿Hay algún caso de interés que usted diga, bueno, ahora mismo? Mira, nosotros la semana pasada presentamos el primero de una serie de estudios relacionados con las cárceles de República Dominicana, del sistema penitenciario. El primer cuaderno que sacamos fue el tema de la salud, que ha tenido muy buen impacto por la certeza y la confiabilidad que genera. Fue un trabajo cualitativo que se hicieron sobre la base de 5 derechos que los mismos privados de libertad plantean, más los administradores, y ya este año vamos a presentar un estudio paralelo, cuantitativo, del sistema carcelario de la República Dominicana. Y quiero significar la importancia. Ninguna sociedad puede tener una política de seguridad ciudadana al margen de sus cárceles. Porque dentro de las cárceles no solamente están los que violaron la ley o que hicieron el acto delictivo, sino están las razones por las cuales se comete ese acto. Y toda sociedad inteligente lo que hace es que analiza la data para entonces poder hacer políticas anticíclicas o focalizadas, porque no somos ricos para tener suficientes efectivos y suficiente equipo para poder obtener todo. Ahora, el defensor no solamente hace esa crítica, sino habla de la interconexión entre el sistema de la policía, Suprema Corte y Ministerio Público. También habla que las cárceles tienen que tener un sistema de monitoreo para que el 60% de nuestros privados de libertad no sean presos de carácter provisional, como le llama el Código Procesal Penal desde el punto de vista de la medida de coerción, sino que a medida que vence tu plazo o tus características cambian, por ejemplo, un tema de salud, un tema relacionado con tu edad, tú puedas tener de alguna manera respuesta del sistema penitenciario. Y en ese sentido nosotros recientemente lo pusimos. Anteriormente se habían puesto estudios relacionados con salud mental, y fíjate que ya hay una línea de asistencia y un centro de apoyo que el Estado Dominicano generó, el Poder Ejecutivo a partir de eso. Trabajamos mucho el tema relacionado con el Informe Nacional de Derechos Humanos, que significaba la parte de la salud, e incluso el defensor en una reforma creó una unidad legislativa que ha permitido presentar 14 puntos que debe ser reformada la Ley de Seguridad Social, y este año vamos a plantear una estrategia para poder juntar a todos los sectores. Pero de igual manera nosotros hemos significado una serie de procesos de reforma que tiene que darse en la República Dominicana. Porque una cosa es el defensor del ciudadano o la ciudadana, del colectivo que está vulnerado un derecho, y otra cosa es el defensor que genera o se posiciona en temas que deben de ser discutidos en una sociedad.
Fíjate el ejemplo de la ley del DNI. O sea, el defensor en octubre había mandado una carta diciendo los 5 artículos de la ley que vulneraban por su redacción o quizás por la creación de ese artículo derechos fundamentales, y eso sirvió de base para que la Asociación de Periódicos, de medios de comunicación, pudieran tener un soporte para poder discutir con el Poder Ejecutivo justamente la reforma de esa ley aprobada y la eliminación de uno de los artículos de los 5 que planteaba el defensor, y fue una matriz completa donde el defensor analizó el artículo, vio el error y planteó soluciones. Entonces, ese defensor que te puede luchar o te puede defender sobre la base de tu posibilidad de tener un espacio en un hospital, en la salud, o en la parte educativa, o una vía de acceso para tu casa, o que puede discutir relacionados con aspectos relacionados a una comunidad en términos medioambiental, es el mismo en que ejerce autoridad desde el punto de vista del debate de las políticas públicas y las reformas que requiere República Dominicana para poder caer en otra categoría de país. Pero respecto a estos presos preventivos, la mayor parte de los presos en este país son presos preventivos, que caen ahí con una prisión preventiva de 3 meses y duran años, porque no hay un abogado que le haga la diligencia. A veces no, ni siquiera, porque tengo que significar que, por ejemplo, Defensa Pública hace un buen trabajo en la medida de sus posibilidades. Estamos hablando de una población casi de 26.000 personas, donde casi 15.000 son privados de libertad de manera provisional. Pero peor, hay infraestructuras que se pudieran acondicionar para recibir esos privados de libertad y que tuvieran mayor dignidad y que hubiese menos negocios desde el punto de vista de las cárceles. Y ese tipo de corrupción el defensor lo significa. ¿Y quién lo hace? Justamente esta institución, que si no la sociedad dominicana no le prestara atención a ese tipo de realidad. Porque al fin y al cabo tenemos cárceles concluidas que se están deteriorando y otras que por temas de infraestructura han tenido que eliminar espacios que existen. Entonces, el privado de libertad termina siendo un individuo o una individuo que va a volver a la sociedad. Lo lógico es que tú le des educación, le dé orientación, le dé posibilidades de reinserción social y laboral, porque si no va a volver a delinquir. Y ya él cometió un error, indiscutiblemente tiene que pagar su pena, pero también la sociedad tiene que tener la capacidad de visualizar cuáles son las causas estructurales que están llevando a que se cometa ese tipo de delitos. Entonces, ¿qué hacer con estos presos preventivos? ¿Qué es lo que falta para que...? Porque ni la Procuraduría se ha visto que le ha puesto seriedad a este asunto. Y Defensoría Pública entonces no da abasto. O sea, ¿por qué tantos presos preventivos? Porque no hay un sistema interconectado. Fíjate, semanalmente entran presos y salen presos. Esa data no es real en términos de línea, que es live. Y debiera de ser, porque con esas alertas, por eso el defensor dice, tiene que haber un sistema de monitoreo que sea coherente entre los 3 sistemas: policía, Ministerio Público y Poder Judicial, porque esas alertas, que es como te llega a ti un mail, cuando te llega un correo, o el calendario de Outlook o de cualquiera, es una alerta. Se venció el plazo de tal privado de libertad, o en dado caso, en una semana se vence el plazo. La audiencia es, si hay un reenvío, ¿cuál es el mecanismo de compensación? Porque al fin y al cabo, otro de los problemas es que la prisión preventiva es el mecanismo que más se utiliza del Código Procesal Penal. Cuando tú tienes garantía económica, por ejemplo, tú tienes grillete. Hay una iniciativa que yo he apoyado mucho, que es de prisiones y el ITLA, para que los grilletes electrónicos sean elaborados por el ITLA y de esta manera sean más baratos, porque el costo del grillete electrónico también es un impedimento de que personas sin recursos económicos puedan tener otro tipo de medida de coerción. Está la parte de garantía económica, el impedimento de salida. No todo es prisión preventiva, porque el primer derecho es la libertad. Ahora, tú tienes que tener mecanismos efectivos, y eso es una crítica a la sociedad, de poder identificar al violador de la ley, pasarle la pena en términos de instrumentar el expediente, que tiene que tener la calidad suficiente, tiene que ser conocido por un juez y luego tiene que tener una sentencia. Ese es el debido proceso. Si tú rompes eso, ahí también entra el defensor a garantizar ese debido proceso, que es un derecho fundamental según nuestra Constitución. Entonces, la culpa aquí es de la Procuraduría. Disculpa, es la Procuraduría que tiene que accionar. Lo que pasa es que administrar un sistema de justicia en ninguna parte del mundo es un solo actor. Fíjate que ahí significa la responsabilidad es para el Ministerio Público,
para el Poder Judicial, porque los jueces juegan un rol importante y tienen que tener la garantía y la confianza. Fíjate que ahora se está pidiendo una investigación de un caso de la magistrada Florimón, que se siente presionada, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial están haciendo investigación, pero también la Policía Nacional, porque volvemos a lo mismo, el proceso de reforma no puede ser solamente salarial. Tú tienes que tener tecnología. Tecnología implica una tableta o una laptop, como pasa en cualquier país del mundo, para tú determinar que esa persona no tiene ningún conflicto con la ley y dejarlo ir, y dejarlo libre. Esa persona no tiene que amanecer en un destacamento. ¿Por qué tú me tienes que tomar preso si yo no tengo más allá que no sea mi carnet de trabajo? Tú no me tienes que preguntar si yo soy militar para dejarme ir. ¿No te pasa a ti cuando te hacen un cateo? Usted es militar. ¿Y por qué usted me tiene que preguntar? Y hay categorías o subcategorías en una sociedad. Todos somos iguales. Esto no es un tema de jerarquía. Al contrario, para eso está el defensor. Para significar que todos somos iguales. Que tiene que haber la dignidad humana sobre todo. Entonces, parte de la discusión es ¿por qué no se ponen de acuerdo los tres actores más importantes del sistema de administración de justicia? Que son esos tres. Por eso te significaba el trabajo de defensa pública, que tiene un rol, pero también hay otro elemento que se ha quedado de largo en este proceso de reforma, y las víctimas. Tiene que haber una ley que cuide a las víctimas y a los testigos, porque ¿cómo tú vas a llevar preso a un narcotraficante o un asesino cuando tú tienes el temor de que ese tipo venga de allá para acá y te le haga algo a tu familia o a ti mismo? Entonces, aquí no existe una ley de víctimas y testigos, que es parte de la discusión de ese sistema de justicia que tenemos que reformar. El Código Procesal Penal no le corresponde al defensor, pero tiene que significarlo. Porque no puede ser que las tres causales sean la razón porque nosotros no tengamos tipificado la ciberdelincuencia o el cibercrimen. Fíjate lo que pasó desde la Victoria, cómo se organizó supuestamente un acto delictivo en una torre del centro de la ciudad. Entonces, ese tipo de características, si tú no la atacas con la ley de terrorismo o con otra, no vas a poder tener capacidad de amarre. Tú tienes que tener un código procesal penal que no solamente pueda significar ese nuevo crimen, sino que le dé acumulación de pena. Porque para mí es fácil, si estoy condenado a 20 años, 30 años, delinquir desde las cárceles, porque no me van a sumar pena. Al contrario, si tú tienes 20, no puedes hacer más nada porque te voy a subir a 40, 60, porque ya llega un momento en que tú te vuelves un sociópata. Y esa parte no existe desde el punto de vista conceptual en la República Dominicana, y hablamos de política de seguridad ciudadana cuando no vemos ese tipo de elementos. No puede haber seguridad ciudadana si tú no ves las cárceles como el mecanismo de información, de análisis y de ponderación para políticas públicas de seguridad. Porque las causas estructurales también tienen que ver con la falta de oportunidad. Independientemente yo quiera delinquir, si yo tengo una oportunidad de empleo, si yo tengo educación de calidad y si yo tengo régimen de consecuencias, yo lo pienso para hacer un acto delictivo. Y eso es lo que pasa en toda parte del mundo. No es tampoco inventar la rueda, justamente ponerla a rodar, porque está el andamiaje. Lo que pasa es que también falta la voluntad política y es parte de las críticas del defensor del pueblo. Pablo, y precisamente que menciona eso de cómo se están desarrollando casos directamente desde las cárceles, yo quisiera saber esta situación que se ha dado en la prensa y que lo hemos registrado en los medios de comunicación, de que en las cárceles están llenas de antenas, celulares, de aparatos de comunicación, que son cosas que realmente no deberían de tener los privados de libertad. Fíjate que incluso yo di una declaración diciendo que la dotación completa de la Victoria tiene que ser suspendido para fines de investigación. Porque tú no puedes tener 12 parábolas de Starlink, ustedes saben que cuesta 30,000, 27,000 pesos, claro, en una prisión. O sea, la Victoria debe ser demolida y lo que es la para debe ser utilizada. La Victoria no tiene razón de ser en una sociedad moderna. Ahí lo que existe es negocio sobre negocio. Y esos son elementos que no dice nadie y tienen que ser significados en una sociedad. Porque los ojos tienen que volcarse a las cárceles. Porque ahí el crimen organizado tiene unos laboratorios del crimen muy marcados. Y si no, y es algo que yo he dicho muy responsablemente, veamos la realidad de Ecuador y Guatemala. República Dominicana no se puede dar el lujo de que sus cárceles no sean otra cosa que los espacios que están pensados en la ley que crea el sistema del régimen penitenciario. Ahora, peor aún es que nosotros estemos discutiendo cómo privar la telefonía o la señal de un teléfono cuando todo el mundo sabe que los equipos están ahí. ¿Cuántos son esos? 250 mil dólares por cárcel. Son 42 cárceles. Eso es un presupuesto de seguridad nacional. Eso no es un tema de la ley de compra, es un tema de voluntad política, porque las cárceles no pueden tener el uso de celulares. En todas partes del mundo, y yo he visitado muchas cárceles, gracias a Dios, tú tienes que dejar tu teléfono. Y si lo tienes, no tienes conexión.
El hecho mío, como presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, he visitado casi todas las cárceles de Iberoamérica. Y te puedo decir que tú puedes tener tu celular por el tema de que tú no tienes que dejarlo, pero no te sirve. Entonces aquí estamos discutiendo situaciones que son eminentemente irrisorias. O sea, toda la No cárcel que- tiene que estar bloqueada. Tiene que estar bloqueada. No Lo que que eso tú tienes- afecta a las comunidades alrededor. lo que pasa es, tú lo tienes hay iglesias que tienen los bloqueadores y cuestan $150, $200 y es un perímetro. Eso se calcula desde el punto de vista de la ingeniería. Tú nada más tienes que bloquear. ¿Cuáles son las áreas de las celdas? Tú puedes dejar el perímetro abierto para la parte administrativa, porque las cárceles por sí tienen una distribución que tiene conceptualmente una idea. Las que no, que son las que están en los pueblos que pertenecen al ejército, lo que hay que hacer es resguardar a los presos en un área y esa área de bloquearla. Pero al fin y al cabo, las mismas cárceles que están en dos modelos cohabitando, nuevo modelo y viejo modelo, se superponen una con otra y la gente a su vez hace negocios para no pasar de uno a otro. Porque al fin y al cabo, cuando tú vas a una fortaleza en un pueblo, tú sabes muy bien que ahí tú vas a encontrar ferretería, el tema de comida, lo que tiene que ver con ropa. Entonces, eso es un tema simple. Tú bloqueas la señal y hay una resolución que el defensor presionó para que Indotel generara. Tú asignas los recursos para bloquear los teléfonos y en las cárceles le asigna teléfono fijo, como pasa en toda parte del mundo. Si yo quiero hablar, yo tengo que pedir saldo para hablar. Me corresponde un cierto tiempo de conversación a la semana, como me corresponde también visita de pareja. Todo eso en todas partes del mundo tiene estándares, incluso para la convivencia dentro de las cárceles está en el protocolo Mandela, que es una serie de características desde el punto de vista de la dignidad que tienen que tener todas las cárceles. No es nada nuevo, es habilitar las Parras, habilitar San Juan de la Maguana, desbaratar la Victoria, mantener todo en el nuevo modelo y los que no tengan espacio porque están en la parte del ejército en los pueblos, habilitarlo sobre la base de resolver la infraestructura. Hay 700 puestos o lugares en las cárceles que se pueden resolver si hay una inversión en filtraciones, en electrificación, en temas de ese tipo. Najayo Mujeres, tú puedes resolver el tema Nagua y Samaná solamente resolviendo la filtración que hay en Najayo Mujeres. Fíjate qué voluntad política. Eso no tiene que hablar con muchísimo dinero porque estoy hablando de menos de 10 millones de pesos. Hay una filtración en el techo ahí. En el techo. Y con 7 millones, con 10 millones de pesos, y yo no soy ingeniero, te puedo decir que eso se resuelve. Entonces, fíjate que ahí lo que cae es justamente la decisión desde el punto de vista político porque implica presupuesto. Pero el presupuesto dentro de la misma estructura, porque no tenemos todavía un Ministerio de Justicia como se estaba planteando y nosotros dimos opinión al respecto. Pero el sistema carcelario y NACIF tiene que ser de manera independiente que operen con su propio presupuesto, porque tú no puedes estar esperando 200,000 o 400,000 pesos para los medicamentos de alto costo de los privados de libertad. Nosotros, por ejemplo, hemos generado presión junto con la Dirección de Prisiones y se han habilitado muchas farmacias del pueblo o promesas dentro de las cárceles. Concluirían con 14, que era lo que se había diseñado, pero es parte también del proceso de apoyo a la Dirección de Prisiones. Hubo una reunión con el CONEP, ANGE, ERD, para poder lograr que la reinserción se dé sobre la base del medio libre y para eso se necesitan puestos de empleo y todos tenemos que apostar a poder darle las herramientas a la Dirección General de Prisiones para que pueda dignificar las cárceles por igual. Los presos tienen que ser organizados sobre el tipo de crimen que cometen. Tú no puedes tener un tipo que hizo chipeo con un tipo de narcotráfico, con un tipo de asesinato, porque tú estás creando un laboratorio completo del crimen. Tú vas a tener ahí todos los actores del tipo de crimen que tú quieras interactuando. ¿Qué van a hacer? ¿Van a aprender más de qué? De lo mismo, del crimen. No, República Dominicana necesita seguridad. Por eso que son una corporación en la Victoria, una corporación. Exactamente, y tú entras y tú lo que ves es negocio sobre negocio. Y ese negocio tiene a su vez corrupción policial, militar y administrativa, porque esa es la naturaleza. Es como las fronteras. No hay ningún tipo de acto delictivo en frontera que no implique militares y civiles, administrativo y seguridad. Entonces, ¿tú qué haces? Tecnifica con cámara, metes régimen de consecuencia, hace auditoría continua y tú vas a ver los resultados. Es un tema de voluntad. Pablo, usted sabe que el defensor del pueblo fue protagonista de un hecho que acaparó mucho la atención hace un par de años, que fue el tema del canódromo y esa agresión que fue víctima usted y varios periodistas. Pero cuando se le siguió dando curso al tema desde los tribunales, creo que se desvirtuó un poco porque
originalmente estaba la visita del defensor del pueblo ahí y si en verdad ustedes encontraron algo en esa institución. Bueno, son tres en una. Primero, no permitimos que se desvirtuara, porque quisieron sacar a la jefa del canódromo, en ese sentido era un oficial superior, y nosotros apelamos a la sentencia y ella está en estrado. El régimen de consecuencia en este país no puede perecer y el defensor del pueblo tiene que dar ese elemento de avance para que las futuras generaciones se den cuenta que sí hay un régimen de consecuencia que todos queremos que suceda. Eso en cuanto a la desvirtualización y en sí a lo que es la consecuencia de un acto de vulneración de un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Y te explico. Nosotros llegamos totalmente uniformados, las camionetas totalmente rotuladas. Nosotros hicimos un protocolo en esta gestión y se le dio información al primer punto de acceso de seguridad y se hizo todo de manera correcta, el debido proceso. Ya lo que pasó ahí adentro indiscutiblemente es harto sabido y no voy a abundar. Pablo, pero es bueno que la gente sepa, porque aquí puede haber una confusión, que tú como defensor del pueblo tienes el derecho de visitar las instituciones cuando te parezca y solicitar información, que O eso es cuando parte hay de tu indicios rol. de algo. Y, o sea, la ley 1901, y digo mi ley porque la vivo cada día que trabajo, plantea que el defensor del pueblo no solamente puede visitar cualquier institución pública, sino que lo puede hacer sin previo aviso. Y yo le hago el símil a ustedes, que es lo mismo que un allanamiento por droga. Tú no llamas al narcotraficante y le dices, mire, señor narcotraficante, yo a las 11 de la mañana me voy a aparecer allá con un contingente de policía y yo soy el fiscal. No, tú llegas, porque tú estás consciente, por eso te decía el proceso de reforma que nosotros hicimos, institucionalmente hablando, de que hay un reclamo, en este sentido hay una atención al ciudadano y hay una investigación previa. Porque es que el defensor no puede hablar de oído, tiene que hacer una investigación y por eso creamos un departamento de investigación y luego uno de notificación. Cuando el defensor se aproxima, o sus dos adjuntos, como dice la ley, a hacer una fiscalización, es sobre la base de hallazgos. Ahora, tú tienes que corresponder o contrastar esos hallazgos con el lugar. Eso llevó a dignificar el espacio, no solamente con carpas, sino el Banco de Reserva amplió su horario, las condiciones cambiaron y ciertamente había corrupción porque, te pongo un ejemplo de un motorista que presentó un caso allá, él había tenido que empeñar su celular en 1.500 pesos y él pagó ese dinero para que después de las 4 de la tarde entregaran su motor. Pero ¿qué pasa? Lo más lastimoso no es eso, que eso es la microcorrupción, que es la peor, sino que él tenía que dejar en su casa diario 500 pesos y el motor le costaba alquilado 500 pesos. O sea, estamos diciendo que prácticamente en esa casa no se comieron 3 días. Entonces, esa es la realidad de muchos dominicanos. Entonces, los hallazgos que ustedes encontraron era que se retenían los vehículos y se cobraba por pasaba eso. el tiempo con el vehículo retenido, yo te lo entregaba fuera de plazo, por lo tanto era un mecanismo de efectivo para tú poder pagar, pero aparte de eso, y las condiciones del vehículo, los retrovisores, los centros, ahí. o sea, nadie era responsable, mentira. Tiene que ser responsable el que tiene responsabilidad ahí dentro y la institución que es responsable de ese aspecto. Y entonces, esos son de los elementos que tiene que hacer un defensor del pueblo, independientemente que no me siento bien de lo que haya pasado y me siento avergonzado por los compañeros y compañeras que participaron en la inspección y los medios de comunicación, pero indiscutiblemente eso hizo un antes y un después. Ahora, por eso el defensor se ha mantenido coherente en que todos tienen que tener régimen de consecuencias, porque tanto la oficial como los demás secuaces generaron un conflicto a un servidor público en el desarrollo de sus actividades, que no puede ser. De mi parte, por último, quería que le explicara un poco a la ciudadanía que tú como defensor del pueblo puedes hacer ciertas cosas, pero al final no eres justicia, no eres tribunal. ¿Cuáles son las garras? ¿Cuáles son los instrumentos que ustedes tienen para hacer cumplir los derechos? Nosotros hemos hecho un proceso de innovación. No solamente hemos hecho protocolos desde el punto de vista del garantismo, de la inspección, por ejemplo, para mantener el debido proceso y con eso salvaguardarnos nosotros desde el punto de vista de lo que estamos haciendo de manera correcta, sino que hemos podido aprovechar el Código Procesal Penal y Derecho Administrativo para poder generar, una serie de iniciativas que nos han permitido no solamente el tema del canódromo, sino poder someter
a la parte administrativa, exfuncionarios y funcionarios en funciones. Desde el punto de vista penal hemos procedido, no solamente nos quedamos en actos de alguacil, como en algún momento pasó con educación, sino que hemos mediado, no solamente hemos encoado recursos frente a funcionarios que no nos quieren responder y hemos procedido y han sido destituidos, incluso porque la ley nos permite, una vez el servidor público, el funcionario, no nos responda, tener que informarle a su superior inmediato. Entonces, eso implica que tú vas a pasar de un director general a un ministro y de un ministro al presidente de la República. Entonces, ese orden jerárquico nosotros lo hemos preservado y nosotros damos la voz de alerta justamente si el funcionario no responde. Porque la idea no es llevar a nadie a una situación de encerrona, porque no es eso. Nosotros vivimos en libertad, en democracia. Ahora, lo lógico es que tú le respondas a un ciudadano que te está pidiendo que no le vulnere un derecho. ¿Y por qué tú le estás vulnerando? Por una mala administración de qué, de la institución que tú tienes. Entonces el defensor en ese sentido, fíjate que siempre arranca con investigar, pero luego litiga si es necesario. Lo ideal sería que ningún ciudadano tuviera que ir al defensor del pueblo. Pero existen instituciones, existen administradores públicos que no entienden su rol y no entienden el rol de la institución. Entonces ahí se da una situación donde hay ciudadanos o ciudadanas que no reciben ese bien o servicio que le corresponde por derecho, que también es otra importancia. No es un favor. O sea, el que va a una institución pública es porque tiene todos los elementos para poder exigirle al Estado que le dé todas las oportunidades para desarrollarse. Por algo, el artículo 8 de la Constitución dice cuál es la función del Estado. Entonces, la persona que está recibiendo un bien o un servicio del Estado no está recibiendo por un tema clientelar o un tema de favoritismo. Es un tema que le corresponde por derecho. Y ese trabajo el defensor del pueblo tiene que hacerlo, tratar de promover más el tema del conocimiento de los derechos y los deberes. Por eso la Constitución animada, por eso ese despliegue de talleres, de charlas, de diplomados que nosotros hemos venido haciendo según el grupo de interés y el grupo etario. Por eso se utilizan recursos como las redes sociales para poder significar contenido particular y darle valor. Incluso yo hago cápsulas relacionadas con derechos fundamentales y le pongo ejemplos para poder hacer pedagogía social. Y dentro del marco de ese garantismo, de la parte de educación y la parte de eficiencia, que hemos podido ser el único órgano extrapoder de la República Dominicana que ejecuta su presupuesto en línea, con los mismos estándares, siempre estamos entre el primero o el segundo, dentro del punto de vista de transparencia, de dirección de ética gubernamental, que no nos correspondería en dado caso, porque somos autónomos y extrapoder, pero nosotros entendemos que el valor de la transparencia es algo que la sociedad dominicana sí le requiere y sí le interesa. Sí, bueno Pablo, ha sido un gusto tenerte con nosotros y quizás abrirle un poco más a la gente las puertas de la Defensoría del Pueblo, porque a veces quizás no se conoce tanto lo que se hace y por eso incluso uno mismo se abstiene de acudir a los mecanismos. Muchísimas gracias por Gracias estar a con ustedes. nosotros. Me quedaron muchas preguntas. Sí, Quiero pero volver. el Está tiempo es bien. limitado, desafortunadamente. No, gracias a ustedes, gracias a Diario Libre, gracias a los ejecutivos del medio, gracias a ustedes dos como comunicadores y periodistas, permitir que instituciones que quizás no tienen el gran presupuesto, pero sí tienen un grupo de hombres y mujeres que quieren ser un servidor público de calidad, puedan venir acá y explicar con la mayor humildad cada uno de los pasos y también cuál es la visión a futuro, cuál es el legado que se va a dejar y cómo vamos a tener un referente de la buena administración en República Dominicana en el Defensor del Pueblo. Muchas gracias. Este fue Pablo Ulloa en El Cafecito de Diario Libre.